RTP. Don Ramón, ya está a esta hora de la mañana, 7:47 minutos. Está Sebastián Argudo, él es economista y vamos a hablar sobre la proforma presupuestaria para el año 2026. Gracias por acompañarnos, economista. Una proforma que puede pasar para algunos de muy optimista y para otros muy irreal. Bienvenido, analicemos la proforma presupuestaria que ha planteado el Ejecutivo. Buen día, sí, nada más para aclarar, no soy economista, soy periodista especializado en economía, llevo 15 años cubriendo temas macroeconómicos, nada más para no adjudicarme un título que no tengo. Sí, en efecto, justamente el viernes pasado, como es de conocimiento público, el presidente de la República envió la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional. Tenían, como siempre, pues orden constitucional, tienen hasta el 1 de noviembre de cada año para presentarlo, y pues hay una proforma que tiene algunas cifras pues interesantes, un poco para entender cuál es el estado fiscal y cuál es el estado un poco macroeconómico del país. Se ha presentado una proforma de 46,000 y un poquito más, algo más millones de dólares, y con un déficit todavía persistente. Podemos notar que hay un déficit cercano a los 5,000 millones de dólares. Entonces esto pues muestra que la situación fiscal, si bien ha venido mejorando en los últimos años, todavía hay problemas pues de sostenibilidad que se mantienen pese a los esfuerzos que ha hecho pues tanto el gobierno en la reducción de masa salarial y otro tipo de gastos, y también de la ciudadanía con el aporte pues o el pago de mayor IVA, y también de precios más reales de las gasolinas. Bajo ese contexto, señor Angulo, ¿qué podemos esperar para el próximo año? Yo sé que es una pregunta un poco política, ¿no? Porque tiene que ver con mucho el contexto en lo que estamos viviendo y demás. Pero enfocándome netamente en ese déficit que usted menciona, de esos más o menos 5,000 millones de dólares, uno puede suponer quizás que el gobierno va a intentar cubrir de alguna manera ese déficit. ¿Qué es lo que le espera, o al menos se podría intuir que podría venir el siguiente año, sobre todo? Más deuda, formas de cómo se podría llegar a cubrir finalmente ese déficit. Sí, pues justamente los déficits son cubiertos con deuda pública, eso es una realidad. Y también en la proforma ya podemos ver por dónde va a ir el asunto de contratación de deuda pública. Tenemos alrededor de 13,000 millones en necesidades de financiamiento que el gobierno deberá cubrir. Y hay algunas señales, por ejemplo, pues se mantiene todavía esta dependencia con los organismos multilaterales que son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, CAF también. Y el próximo año la novedad que podemos ver es que pues hay una emisión, o se espera emitir bonos de deuda externa en los mercados internacionales. Ecuador no ha podido emitir bonos de deuda externa como un país normal. La mayoría de países lo hacen pues por esta vía para poder conseguir recursos. Ecuador no lo ha hecho desde el 2019. La última vez que lo hizo fue en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque el riesgo país ha sido pues muy alto. Si Ecuador emitía bonos a través de los mercados internacionales, le tocaba pagar tasas de interés sobre el 11%, y esto lo hace inviable. Entonces, por esta razón, el reto del gobierno, el gobierno mismo se ha planteado volver a los mercados internacionales para poder conseguir recursos como un país pues medianamente normal el próximo año, y se esperan conseguir 3,000 millones de dólares por esta vía. Habrá que ver si esto ocurre, sobre todo porque dependemos de que el riesgo país siga cayendo en los próximos meses para que esto se haga una realidad, para que esto sea una realidad, para que el país pueda conseguir recursos con una tasa de interés de un solo dígito. Eso es lo que mencionan los expertos, los pues expertos en temas pues de emisión de deuda, que un país como Ecuador, con los riesgos que tiene Ecuador, puede emitir bonos de tasas de interés menores al 10%. Y esto, pues, con este tipo de operaciones financieras, se espera cubrir este hueco fiscal. Y otra, ¿qué más puede hacer el gobierno? Pues de lo que estamos viendo también es un poco ir reduciendo el gasto tributario que se ha mencionado en la proforma, es decir, ir quizás puliendo algunas extensiones tributarias que tiene, pues ir viendo también mayor eficiencia del gasto público. El presidente Novoa ha mencionado que las medidas más duras ya se han tomado, es decir,
el aumento del IVA al 15% actual y también la eliminación del subsidio al diésel. Con esto pues ya hay un margen Estimado, importante en materia fiscal. estimado Sebastián, en este sentido Ujú, entran muchas dudas y por eso yo iniciaba con esta ujú, consulta de si es muy optimista o es irreal esta reforma presupuestaria, porque usted te ha dado ya algunos puntos que son vitales. Y a esto yo les agrego otros, por ejemplo, se ha colocado, tal vez, no sé, lo dejo a su criterio, si bastante conservador o no, el precio del petróleo a un valor, si no me estoy equivocando, de $53. También tenemos ya la salida total del ITT. Y a esto hay que añadirle que el presidente ha reiterado por N ocasión que no va a existir otra sorpresa tributaria u otra carga tributaria. ¿De dónde van a salir los recursos? Y con esto, pues varias cosas, sobre todo porque se mantienen los bonos. Y una de las preocupaciones más grandes es que no coincide, o por lo menos no queda claro el financiamiento del IES para el siguiente año. Entonces, se va a hacer el balance cuando tienes también un déficit que está creciendo? ¿De dónde se sacarán esos recursos? ¿De más deuda? ujú. Sí, en efecto, yo pienso y un poco he revisado todas las proyecciones internacionales de banca de inversión, tanto de organismos multilaterales como el Banco Mundial. Justo la semana pasada se publicaba las proyecciones de las materias primas, en el cual se incluye el petróleo, y me parece un costo razonable. Ahora, si bien es un costo razonable, pues que se menciona de $53 aproximadamente, hay que considerar que pues siempre a Ecuador le suceden cosas imprevistas y lamentablemente ese ha sido el problema de los últimos años, que tiene que ver con derrumbes en la zona pues, amazónica, que esto ha impedido el funcionamiento de los oleoductos. Y si se considera este tipo de eventos, pues ahí hay un problema. Yo más bien vería la alerta por ese lado más que por el precio mismo. Yo espero que las autoridades tomen pues cartas en el asunto. Entiendo que están trabajando en una variante de los oleoductos, y eso tiene que hacerlo de manera expedita, porque ya no es únicamente eh, el problema de este año o del año anterior, sino ya vemos justamente en pleno 2020, en la pandemia, comenzamos a tener problemas de derrumbes en esta zona. Por ese lado del precio del petróleo no le veo tan irreal. Eso es lo que más o menos corresponde a los costos internacionales proyectados para el próximo año. Sin embargo, siempre hay que considerar que, pues, al ser un precio de una materia prima, siempre depende de factores externos, y si hay alguna situación muy complicada en Medio Oriente, a veces suele afectar. Pero como digo e insisto, pues el precio al parecer es razonable. Ahora, habrá que ver qué es lo que sucede con los problemas locales que tienen que ver con infraestructura crítica como los oleoductos, y eso tendrá que el gobierno anticiparse y concluir con las obras pendientes, como menciono, del sistema de los ductos y todas estas variantes para evitar la erosión regresiva. Y sí, justamente, pues hay un hueco importante y de recursos que lo más esperado es dos vías. Lo uno es deuda, adquisición de nueva deuda externa, y lo otro es eficiencia del gasto. El gobierno probablemente pues no tiene mucho margen de seguir tomando tal vez medidas más duras, más impopulares, y creo que le va a tocar por esta vía, ¿no? Tratar de reducir quizás el gasto público a través de eficiencia del gasto, que es lo que se ha mencionado y que es lo que se menciona también en el programa del acuerdo con el Fondo Monetario. En el último documento se menciona esa vía. Yo ahí no he visto pues mayores medidas, se puede decir duras o tal vez impositivas de impuestos. Quizás tal vez revisar algunas exenciones tributarias. Ah, Probablemente eso tendríamos que ver por dónde va el asunto. Creo que estas tres vías, tal vez más financiamiento, eficiencia del gasto público y revisión de exenciones tributarias, pueden marcar el ritmo económico del próximo año. estimado Sebastián, en ese sentido, y quiero tratar de llevarlo esto un poco al punto de vista histórico, ¿no? ¿Cómo usted ha visto la evolución de las reformas? Vamos, no sé, en los últimos 5 años, por poner un ejemplo, porque a la larga, siempre como ciudadano, creo que nos puede dar la sensación de que estamos enfrentando un déficit que se financia a través de más deuda o de alguna u otra forma nunca terminan de cuadrar las cuentas. Y cualquier gobierno, y esto estamos hablando de 5 años, creo que ya eran dos gobiernos y podríamos tirarnos mucho más, y creo que varios gobiernos han tenido que hacer muchos malabares a lo largo de varios años. ¿Cómo ve desde ese análisis la reforma presupuestaria de manera histórica en ese sentido? ¿Y qué tan
¿Qué tanto los ecuatorianos nos enfrentamos justamente a los déficits, a los continuos déficits? Y quizás si tiene algunas luces de en algún momento, ¿cómo podremos finalmente parar todo eso? Porque en algún momento la deuda se paga. En efecto, sí, tenemos un problema histórico de déficit fiscal, como usted menciona, pues, y tenemos un problema crónico de déficit fiscal. Y en el caso ecuatoriano es más complicado porque no tenemos moneda propia. A veces otros países, pues, hacen como Argentina, que también tiene problemas muy serios económicos, que cuando tienen déficit fiscal, pues, el Banco Central emite más moneda y esto causa inflación y de alguna manera el ajuste viene por el lado de los precios, que se dice, ¿no? Entonces, como hay inflación, el que termina pagando la cuenta es el ciudadano común. En el caso ecuatoriano es más complicado porque no tenemos moneda propia y los gobiernos, yo considero que más bien es saludable porque los gobiernos lo han podido, meterle mano por ahí, ¿no? Es decir, una emisión monetaria, cortamos eso, como país tenemos ese consenso de haberle quitado esta posibilidad a los gobiernos y pues no tenemos inflación. Sin embargo, pues hemos tenido este déficit ya por varios años, es decir, y para que la gente lo entienda, siempre se habla de déficit fiscal y para ponerlo en términos Discúlpeme si tenemos inflación, no se puede repetir eso, el Ecuador tiene inflación, porque sí, tiene moneda no propia, lo que no puedes emitir y disminuye el riesgo, pero eso no implica que no haya inflación. Sí, tal vez me expresé mal. Okay. Tenemos inflación, pero es una inflación bastante controlada o menor versus a los países de la región, que tienen inflación del 5 o 6%. En el caso argentino es mucho más, en Venezuela es mucho más, pues con ya riesgos de hiperinflación. En el caso ecuatoriano, pues el promedio está entre el 2% o incluso menos. A lo que voy es que, bueno, el déficit fiscal es esta... cuando como una familia, cuando tiene los ingresos, pues, y gasta más de esos ingresos y siempre hay ese desbalance. Es decir, si yo estoy gastando más de lo que gano, pues algo debe cubrir ese hueco de lo que gano versus lo que gasto. Entonces es la deuda. Lamentablemente, pues se ha tratado de corregir y aquí sí hay problemas estructurales, constitucionales incluso. Yo creo que pues la Constitución, en términos generales, se puede decir que tiene buenas intenciones, ¿no? Porque se ha buscado que el gasto en salud y en educación, por ejemplo, vaya creciendo todos los años hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto, si no me equivoco, pero no indica de dónde van a salir esos recursos. Solo te dice, pues, tienes que subir todos los años asignaciones a salud y educación, que yo digo, me parece muy loable, pero si no tienes los recursos para poder cubrir, los gobiernos lo que han hecho es tratar de cubrir o incluso hasta maquillar en algunos casos las cifras en administraciones anteriores para poder cumplir con esta orden constitucional. O racionalizar de otros rubros, por decirlo de alguna forma. Y yo digo, de alguna manera, como país debemos debatir si realmente esto es necesario, porque nos ha llevado a tener esos problemas fiscales. Yo creo que, si bien, como digo, es muy loable que intentemos invertir más en salud y educación, pero al menos creo que deberíamos preguntarnos de dónde va a salir esos recursos, si de alguna manera tenemos alguna forma de justificar estos incrementos, para no tener estos problemas fiscales, porque año tras año nos está complicando las cuentas del país. Yo creo que tenemos que ponernos tal vez otro tipo de metas más reales que permitan, pues, tener una mayor salud y educación y no complicar. Muchas gracias, economista. Muchas gracias. RTP